Sinceramente Skull Hills Mobile puede ser un juego que nos puede llegar a sacar las canas verdes al jugar, pero que también nos puede traer ratos muy agradables de juego, distraernos un rato de nuestro entorno o darnos momentos felices o de satisfacción al lograr ciertas cosas en el juego, o incluso podemos llegar a lograr cosas fuera del juego como una buena amistad. Ay, güey, ya no sé. ¡Cuidado! No. O llegar a convivir con la gente de la comunidad. Por lo que en esta ocasión, acompañado de otros creadores de contenido, artistas y pro players, veremos momentos felices de Skull Hills Mobile. Completar toda la colección de un personaje. El tener todas las variantes de un personaje en específico es algo que a la larga conseguirás y que sinceramente se siente muy satisfactorio de lograr. Por mi parte tengo todas las Squigglies del juego, además que me falta una filia, Miss Fortune, Beowulf y Peacock para completar sus respectivas colecciones. Completar el modo historia al 100%. El momento más feliz que tuve dentro del juego fue cuando completé el modo historia al 100%. A partir de ese punto podía darme el gusto de evolucionar variantes a mi gusto sin tener que preocuparme por el modo historia. Y eso es bueno porque hay muchas variantes que me gustan por su paleta de color. Sin embargo, no sé qué uso darles actualmente. Más allá de divertirme, claro. También logré pasar todos los desafíos del modo historia, que fue una cosa brutal, pero en verdad no saben la alegría que me dio cuando al fin vi que todas esas estrellitas estaban completas. Lograr ser el top 1 en brechas. La vez que llegué a leyenda estuvo bien extraño porque yo era de esos que se la pasaban en D1 todo el rato, o sea, todas las semanas llegaba D1. Y no es como que yo hubiera hecho el progreso, primero llegar a fenómeno, luego a héroe y luego leyenda. No, yo di el salto directo a leyenda. Y es gracioso porque yo nunca he estado en héroe. O sea, o bien he estado en leyenda o he estado en fenómeno, pero nunca he llegado a ser héroe. Esa es una de las metas que tengo. Y pues yo sé que muchos de los tops antes, actualmente ya no, porque Heidegg y Denai hacen ellos solo su puntaje. Pero antes la gente se ayudaba. En plan de, no, que yo quiero intentar llegar a leyenda o a top. Bueno, pues la gente le daba vía libre. Lo podías atacar y no tenía el riesgo de que te dieran revancha. Pero claro, a mí no me conocía nadie. Yo tenía mi grupito de amigos y entre ellos nos ayudamos un poco. Recuerdo que a las últimas horas, yo estaba en 1820 por ahí y él decía, no manches, estoy bien alto. Y ellos me decían, ¡hala, qué es ahí! Está bien loco ese. Y pues ya por intentarlo, intenté. Y creo que me ayudaron un poquito con 60 puntos por ahí. Y al mero final, pues logré quedar y le gané como por 11 puntos más o menos. Y no, sí estuvo bien intensa, ¿sabes? Recuerdo que nos estaba emocionando, no me lo creía. Y el de que se sacaron de onda varios, porque, o sea, te digo, yo me la pasaba en D1. Y de pronto saltar a leyenda de golpes como, va tus hacks o algo así. Y creo que hasta Urabati en ese momento así me llama tramposo. Y fue esa mi misma razón por la que yo empecé a subir mis pequeños videos, donde básicamente subía mis estrategias. Fue más que nada por eso, para demostrarle a Urabati y a otros que yo no hacía trampas. Y al final me contactó un amigo para entrar a un servidor de tops, donde ya fue mucho más fácil llegar a leyenda por segunda vez, porque como decía, se ayudaban entre sí. Y ahora ya tenía a quienes hablarles para que me ayudaran. Obtener una variante con tu paleta de color favorita. Una de las mejores cosas que tiene Skull Hills Mobile es agregar paletas de color o referencias externas al juego, por ejemplo de otras sagas, de animes, videojuegos, etc. Entonces es bastante bueno observar esas paletas de color y tener la esperanza de que algún día las pongan en el juego. Y con referente a mobile, por ejemplo, una cosa bastante buena es cuando ya estás cazando alguna variante en específico, que hay una paleta de color que te gusta. Y tengo amigos también que han cazado justamente una variante por su paleta de color. Yo lo he hecho, en mi caso, pues a cazacabezas, que mucho tiempo pues la estuve esperando. Y creo que es bastante gratificante cuando te llega a salir. No sé, es un sentimiento bastante chévere, la verdad.
Conseguir racha de 1000 victorias. La racha de 1000 victorias consecutivas era una meta que en su día se había considerado, pero no se llegó a realizar, hasta que en un momento me propuse intentar sobrepasar esa meta. Como solo tenía disponible peleas premiadas de 3 días, tuvo que ser muy optimizado. Para acelerar el ritmo de los combates fui con la pelea premiada de Liza Oro, y utilicé todas las variantes que pudiesen infligir un debuff para daño extra. Costó lo suyo y acabó ocupando casi los 3 días enteros, pero con mucha paciencia, esfuerzo y sobre todo suerte, conseguí sacarlo. Me sentí orgulloso de haber llegado tan lejos, no solo por ser el primero en conseguir 1000 victorias exitosamente, sino también como autosuperación a cierto nivel. De todos los logros que he conseguido en el juego, este es uno de los que más satisfecho estoy, aunque en parte ahora se siente más accesible con peleas premiadas de más de un mes. Así, no creo que hubiese llegado tan lejos de no ser por este acto tan absurdo e impresionante. Conseguir promoción por los desarrolladores. So I vividly remember the first time I got promoted by their Twitter account. It literally came out of nowhere. I was not expecting anything. I remember being in the Discord channel. I saw all the developers being online, and I was thinking to myself, wow, is an update coming out soon? Because it was around February or March, and the roadmap has not been released last year. And so I think I chatted on the chat like, roadmap coming out soon? Developers are all online. And then suddenly, Cellside, I think, replied to my message with a link to the Twitter post where I was promoted for the very first time. And that was absolutely insane. I was floored. I did not expect that at all. They did not contact me. There was no indication of it whatsoever. So that was really surprising. And it made me really happy, and it made me feel appreciated, and definitely contributed to as a motivation for me to make more videos in the future. And fast forward 1 year later in 2022, I've just been really blessed with the opportunities that has been given to me from the giveaways and stuff like that. And yeah, it's been a blast. Thank you to the developers for, cultivating this community. And yeah, I'm very happy to be a part of this community. It has been a very wonderful time. Ganar un concurso. Yo llevo un par de años en esta comunidad y he logrado ganar un par de concursos. Uno fue un concurso de dibujo y el otro un sorteo. Pero más que con los concursos, estoy feliz de la interacción que hemos logrado tener como comunidad con el equipo desarrollador de Skullgirls Mobile. La gran comunidad que hemos hecho. Como comunidad creo que estamos un paso adelante, porque en los años que llevo he visto unas muy buenas interacciones. Claro que no ha sido perfecto, pero en el punto en el que estamos me encanta lo que hemos logrado. Creadores apoyando a nuevos talentos, la página oficial de Skullgirls apoyando a los creadores, ya sean artistas, youtubers, streamers. Me encanta el hecho de que Skullgirls haya vuelto a Evo, de que la gente esté tan feliz de recibir gente nueva, y a mí me encantaría que siga así, que siga llegando gente nueva, poder apoyarlos, darles esa ayuda y eventualmente hacer que la emoción por este juego, tanto Second and Core como Mobile, siga creciendo. Me encantaría realmente. Las alegrías que he tenido con Skullgirls son muchas. Por ejemplo, pude ir a la Mole Comic Con no solo para recomendar el juego por mi cuenta, sino que también fui capaz de regalar Necrobreakers. Ver el Skullgirls Championship Series con casi 300 personas fue algo que voló mi cabeza. Los gritos, las emociones, la desesperación, el chat comentando cosas, fue algo maravilloso, pero creo que mi mayor alegría, por encima de todas, fue crear un canal de contenido que es relativamente conocido. Cosa que me permitió no solo aconsejar a gente nueva y no tan nueva con cosas que me hubiera gustado que me dijeran cuando empecé en el juego, sino que también me permitió convivir con otros creadores de contenido. Y eso es una experiencia que jamás voy a olvidar y siempre le voy a agradecer a Skullgirls.
Hace meses decidí empezar a dibujar y crear contenido pequeño para el fandom de Skullgirls, sin pensar que este gustase tanto, al punto de llevar a mi cuenta de Twitter a más de 1000 seguidores, que son números que wow, por más pequeños que parezcan, jamás había alcanzado con otros tipos de dibujos. Ser retuiteado por la cuenta de Skullgirls fue un boom para mí personalmente, ya que no solo me agarró de sorpresa, sino que siento que les gusta mi trabajo y todo se pudo a la visibilidad que me ofrecen todos los que ven y les gustan mis dibujos, ya sea en Facebook o Twitter. Me encanta esta comunidad no solo por el hecho de ser muy poco tóxica, sino también porque las cuentas oficiales del juego dedican un poco de su tiempo a apoyar a artistas del fandom, dándoles más visibilidad sin importar tu cantidad de números o relevancia, sino por la calidad y amor que pones en tus trabajos para el mismo fandom. Y el ejemplo más llamativo de esto es la publicación exclusiva que la cuenta de Skullgirls hizo para la artista Silly Miau Miau. La cual en palabras resumidas es una pequeña felicitación por tan bonitas piezas de arte y nos invita a su perfil para más de este contenido, que en mi opinión está muy god. Pero bueno, creo que aún me queda mucho contenido que traerles y además estoy muy a gusto en esta comunidad, así que nada, realmente solo puedo decir gracias a todos y viva Skullgirls. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias a todos los que participaron para la elaboración de este video, los aprecio como no tienen idea. Estaré dejando sus redes sociales en la descripción por si quieren darles una checada. No olviden dejar su like, suscribirse y comentar para apoyar mi contenido. Síganme en TikTok donde suelo hacer edits de Skullgirls y en Twitter. Los veo en el siguiente video.